Paz y bien para todos nuestros seguidores y seguidoras a través de las redes sociales. Nos encontramos de nuevo para este espacio evangelizador que en esta oportunidad gira en torno a la palabra de Dios para el segundo domingo del tiempo ordinario, ciclo A. Sentido de los textos. Abrimos el tiempo ordinario de la liturgia con el solemne saludo que Pablo y Sóstenes dirigen a la iglesia de Dios que está en Corinto. De hecho, la segunda lectura de este día, tomada de 1 Corintios 1:1-3, nos regala ese extraordinario saludo. Recordemos además que la primera carta a los Corintios es un escrito personal, apasionado y cargado de sinceridad, lo cual muestra el estilo imprevisible del 13º de los apóstoles, que siempre busca seguir las huellas de Cristo resucitado, el centro de su corazón. La primera carta a los Corintios es sin duda una auténtica radiografía de la comunidad de Corinto presente en la capital de la provincia romana de Acaya, dominada por el ambiente greco-romano, la cual fue una de las más difíciles e indomables en la experiencia evangelizadora del apóstol Pablo, como también se puede leer en su segunda carta a los Corintios. El contexto vital de la segunda lectura y de estos escritos es el de una metrópoli de entonces. Sociológicamente es una ciudad cosmopolita, pero marcada por grandes diferencias sociales. Culturalmente estaba bajo el influjo griego que venía siendo transformado por el imperio romano de turno. Moralmente reinaba la permisividad y el libertinaje sexual. Todo esto creaba a los neocreyentes de esta ciudad una serie de problemas que hoy se vuelven a proponer a la pastoral de los grandes centros urbanos y de las pequeñas poblaciones, como son la división en pequeños grupos, el pansensualismo, las relaciones con los no creyentes, las ideologías pseudocristianas, el multiculturalismo, el pluralismo de pensamiento, los así llamados nuevos estados de vida o nuevos modelos de familia y tantas otras realidades. En últimas, los grandes desafíos que en la actualidad tocan a la Iglesia y al ser humano en particular ya se encuentran descritos en la segunda lectura de este domingo. Por eso Pablo busca dar respuesta a todos esos interrogantes que angustian a la Iglesia de Dios que está en Corinto. Ya en el saludo inicial, el apóstol de los gentiles se presenta como apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios y describe a los creyentes como llamados a ser santos, es decir, consagrados al ministerio y al testimonio a través del bautismo con que Dios ha sellado a los discípulos de su Hijo amado. Por su parte, la primera lectura, tomada de Isaías capítulo 49, versículos 3-6, presenta una figura oscura y misteriosa que solo podrá ser comprendida en la persona de Cristo. Este siervo habla en primera persona y presenta su misión en la línea de las grandes vocaciones proféticas. Así, por ejemplo, destaca su llamado ya desde el seno materno y su predicación que alcanza no solo a Israel, sino hasta los confines de la tierra. De este modo, el texto del Evangelio de este domingo, tomado de Juan capítulo 1, versículos 29-34, nos presenta a Cristo, quien es señalado por el Bautista en estos términos: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La misión de Cristo es de alcance universal. Él es el Cordero, es el siervo sufriente e inocente que toma sobre sí no solo el pecado del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Esta referencia al Cordero Pascual deja ver cómo el evangelista Juan lo identifica explícitamente con Cristo elevado en la cruz. Al lado de la figura de Jesús y en continuidad con el tiempo del Adviento y de la Navidad, el Evangelio de este día entonces nos regala aún la posibilidad de contemplar la persona del Bautista, el testigo de Cristo por excelencia. En efecto, no es circunstancial, sino todo un programa de vida discipular, la manera como concluye el Evangelio.
y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Esta expresión del Bautista bien podría ser la definición paradigmática ideal del discípulo, de la discípula misioneros de Cristo y de su iglesia. Aplicación a nuestra vida. El teólogo Bonhoeffer, poco antes de su martirio bajo el peso del nazismo, planteó un interrogante que aún hoy puede ubicarse en el centro de lo que realmente significa ser cristiano. He aquí: el problema que nunca me deja tranquilo es el de saber qué cosa sea verdaderamente para nosotros el cristianismo y también quién sea el mismo Cristo. El problema es Cristo frente a un mundo adulto. El interrogante del cristiano es precisamente Cristo, el que cuestiona quién es Él y quién es Él para mí. Cada uno en particular, como creyente, como discípulo, como discípula de Cristo y de su iglesia, ¿qué puede responder? ¿Qué podemos responder? La respuesta no puede ser una teoría, sino un comportamiento de vida ejemplar, una motivación de fe y de esperanza para todos aquellos que esperan ver en nosotros un ejemplo de vida, un modelo a seguir, una razón más para acercarse al Evangelio de Cristo Jesús. Frase para la semana. Dejo entonces como frase para esta semana la siguiente: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.